Hablemos de los sujetos deportivos. Sujetos deportivos son aquellas personas jurídicas o aquellas personas físicas o personas humanas. Vamos a hablar de las asociaciones deportivas. Asociaciones deportivas, en este caso de primer grado, sería lo que usted conoce con el nombre de clubes. Desde el comienzo de la vida en la Tierra, la persona humana convive en sociedad. Y esto nace desde las primeras manifestaciones de progreso del ser humano. La persona se ha reunido con sus pares para constituir comunidades, entendiendo de que la única manera posible de forma de vida que se concibe en la Tierra es la fusión de ideas con motivos de diversas índoles, que pueden ser políticos, religiosos, culturales, ideológicos, sentimentales, comerciales, educativos, filantrópicos, sociales, deportivos u otros que a usted se le ocurra. El que mejor resume este tema es Aristóteles, que decía que el ser humano es un ser social por naturaleza y el insocial por naturaleza y no por azar, o es mal humano o más que humano. La sociedad es por naturaleza anterior al individuo. El que no puede vivir en la sociedad o no necesita nada para su propia suficiencia no es miembro de la sociedad sino una bestia o un dios, escribía Aristóteles. La historia nos muestra que el ser humano siempre formó comunidades, desde los pequeños grupos de evolución en África hasta las grandes urbes que tenemos, por supuesto, hoy en día. En resumen, el ser humano es un animal social que busca la aceptación y el reconocimiento de sus pares. En el ámbito deportivo, la cuestión asociativa nace con los clubes en Inglaterra en el siglo XVII. La palabra club representa un grupo de personas que se reúnen o se organizan debido a una afición o a un interés común. Desde su nacimiento hasta la fecha, la base de los clubes o asociaciones civiles de primer grado sin fines de lucro no ha cambiado demasiado. Sus principales puntos son el interés común y la afición a un deporte o deportes determinados. Las asociaciones deportivas tienen que ver con organizaciones deportivas. Se trata de una organización de carácter jurídico, personas jurídicas de derecho privado, que han sido creadas para atender fines deportivos, tales como los clubes que practican alguna disciplina deportiva. La Constitución argentina, nuestra Carta Magna, no menciona la palabra deporte, pero sí establece en forma taxativa la posibilidad de asociarse como fin útil. Esto está regulado en el artículo 14 de nuestra Constitución, donde dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conformes a las leyes que reglamenten su ejercicio. Dentro de estos derechos que enumera el artículo 14 está el derecho de asociarse con fines útiles. Luego, los pactos y tratados internacionales expresan claramente la libertad de asociarse sin necesidad de autorización previa del Estado, con lo cual se busca evitar decisiones arbitrarias del poder público. El significado de fines útiles se encuentra correlato en lo que es la ilicitud. Todo aquello que sea ilícito no tiene fines útiles. La licitud es el fin o el objeto que debe tener la asociación. El fin debe ser lícito. Las asociaciones civiles deben promover el bien común, el bienestar general, los fines útiles, la salud y la moral público. El Código de Vélez no mencionaba en 1871 el tema de la asociación deportiva. ¿Por qué? Porque no había una normativa específica, porque en 1871 era muy nuevo esto. Recordemos que los primeros clubes se fundan en Inglaterra en 1857 y aquí en la Argentina en 1875. Pero sí el nuevo Código Civil y Comercial, Ley 26.994, que entra en vigencia en el año 2015, recepta una amplia normativa para entender y aplicar a las asociaciones civiles. Realiza una clasificación entre personas jurídicas públicas y privadas y le dedica un capítulo completo a las asociaciones civiles, que es el capítulo 2 del Código. El artículo 141, por ejemplo, dice que son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones,
para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. La persona jurídica privada está regulada en el artículo 145, donde hace mención de quiénes son personas jurídicas privadas: sociedades, asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las cooperativas y las mutuales. Las públicas tienen que ver con el Estado, tienen que ver con, lógicamente, la comunidad religiosa católica y otros entes del gobierno o agentes internacionales. Hay que tener en cuenta de que las comunidades religiosas que no sean católicas entran también dentro de las privadas. El capítulo 2, que refiere en el Código Civil a las asociaciones civiles sin fines de lucro, nos habla de asociaciones civiles, su objeto lícito y que no tenga fin de lucro como actividad principal. Aquí hay un debate porque dice, son actividades civiles sin fines de lucro, sino no deben tener fin de lucro como actividad principal, porque en todas las asociaciones hay una cuestión económica. Artículo 169, que dice el acto constitutivo debe ser otorgado por instrumento público. El contenido del acto constitutivo está sujeto a normas especiales, escritas. Los administradores de la comisión deben ser asociados. Se debe formar una comisión integrada por presidente, secretario, tesorero y luego los demás serán vocales. La fiscalización está a cargo de un órgano conocido como revisores de cuentas. El contralor estatal lo hacen las personas que están encargadas de controlar el funcionamiento. Esto es provincial. En el caso de la provincia de Entre Ríos es la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Los asociados no responden en forma directa ni subsidiaria por las deudas de la asociación civil. Su responsabilidad se limita al cumplimiento de los aportes, pero claro está, lo que hay que tener en cuenta aquí, que es muy importante, que los administradores serán solidariamente responsables con el patrimonio de la persona jurídica. Las leyes aplicables tienen que ver con las normas imperativas y leyes aplicables o especiales, las leyes del acto constitutivo, las normas supletorias de leyes especiales, y en el caso de que no encontremos nada para actuar, nos remite a lo que es la ley de sociedades, en lo pertinente, cuando haya norma, que no encontremos norma que contenga dentro del código para regular la falta. Los clubes son asociaciones civiles de primer grado, que están constituidos por socios con un objetivo en común, que es la práctica deportiva o recreativa. La cuestión que hablamos al principio, que dice sin fines de lucro, tiene que ver con la finalidad estatutaria. Su objeto social o finalidad específica no consiste en tener un lucro repartible entre sus asociados, sino que, al contrario, la finalidad específica, objeto social o fin estatutario es la misma que contiene, en definitiva, para qué se utiliza el lucro. Consiste en la promoción, el desarrollo y la práctica continua en la actividad física y deportiva, sin ánimo de lucro, es decir, sin ánimo de obtener unos beneficios o ganancias para repartir entre los afiliados o asociados. Es decir, algunos dicen, no, pero siempre hay un concepto de empresa, lo que diferencia una sociedad de una asociación, que aquí se generan ganancias, pero esa ganancia se vuelve a reinvertir, no tiene un concepto de repartirlo entre los socios. El beneficio se vuelve a insertar en el fin de la asociación civil para continuar su funcionamiento. Nuestro código recepta la inoponibilidad de la persona jurídica. Quiere decir de que no se puede oponer a la persona jurídica aquellos actos que constituyan una violación de la ley, al orden público o la buena fe, o para frustrar los derechos de cualquier persona. Esto se va a imputar a los socios o asociados, miembros o controles directos que hayan incurrido en esta falsedad. Como conclusión, el ser humano por naturaleza busca desde el principio de los tiempos la asociación con sus pares, y en lo que corresponde a lo deportivo, a los clubes deportivos, constituyen asociaciones de primer grado para perseguir fines de participación ciudadana deportiva. En la Argentina esto está regulado por la Constitución Nacional y en los tratados internacionales
que establecen el derecho a asociarse con fines útiles y su forma se encuentran normas taxativas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Las provincias establecen los mecanismos de inscripción y las leyes especiales a través de la Dirección de Personas Jurídicas, donde se establecen los requisitos de inscripción y constitución de esas asociaciones civiles. Son asociaciones civiles sin fines de lucro que persiguen un fin altruista para promover las razones y el objeto de su constitución. Como escribía Aristóteles, el hombre es un ser social por naturaleza. Y agregaríamos esta frase: el deporte siempre es motivo de unión o asociación.